Que vienen ahí. Se han bajado muy pronto, muy temprano. Muy pronto y muy temprano. Se han bajado es unas cuantas de cabras. Hay mucha... Todavía hay mucha bellota por aquí y se bajan. Y también luego a los madroñas. Los madroñas encantan a las cabras. Rebuscar la bellota. Cosas de la vida, chicos. Vamos a ver, mira que esto se lo comen las cabras. Estos madroños se los comen. Los comen las cabras, los madroños que flipáis. Ay, 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 ay. Cuántas noches he pasado. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? Que es muy pronto para bajarse estas tías para aquí. Estas chicas es muy pronto. Es muy pronto. Unas cuantas por ahí. Otras cuantas por allí. Se han bajado. Le tenemos que quitar casi todos los campanillos. Tengo que poner campanillos, ¿eh? Pero se me van rompiendo los arreglos. Vienen a rebuscar las castañas, los madroños, esto. Entonces los comen las cabras, vamos. ¡Yeah! O viene Martín Pay, qué raro. Este es el prado del señor cura, que lo compré yo. Mirad qué prado, mirad qué prado. Era un cura muy fino. Calentaba a las beatas por la noche. ¿Queréis que vengan las cabras a mí? Mirad cómo rebusca la bellota, las castañas, los madroños. Y la garganta por bajar agua. Se mete subterránea allá arriba, ¿eh? Chacho, suenan hasta para aquí los campanillos de las avileñas. Los de las vacas que suenan hasta para aquí. Estas hay que poner campanillo, que las tenemos sin campanillo, por Dios. Hay que poner los campanillos a las cabras. La garganta sin manar agua. ¡Chui, chui, chui, chui! ¡Chui, chui, chui! ¿Cómo se han bajado tan pronto hoy? A bellota, ahora se echan y se levantan luego. ¡Chui, chui, chui! La vinagre está para parir, ¿eh? Esa es primeriza, ves que va a parir. Esa está ya para parir inminentemente. Suficientemente inminentemente. Estas aquí, un ciento, y están, de este ciento están todas para parir. Todas, pero todas ahora, todas tardías, mirad. Para parir, están todas para parir. Estas 100 están todas para parir ahora entre este mes. Esto sí que está la vinagre está ya para parir. Cuando cambien la luna paren aquí un montón de cabras. Vamos a llamarlas. Ay, pobrecito, ¿cómo te vienes para aquí? Te va a coger una lechuza y te va a comer una águila. Esta mierda de esto viene las cabras, rebuscan esto, rebuscan las bellotas, la cabra os rebusca todo. Bellota. Vaya a ver cómo vienen las cabras. Tiene que como agarrarse una rama y no vengan las cabras, mal asunto es. ¡Chui, chui, chui! Mirad. ¿Están todas para parir? Todas para parir están estas cabras. Chacho. Dios, Dios. No, socorro, mamá. Socorro. A este se lo vamos a llevar a mi primo para ir para el Gasco. Sé que están todas tachivarras para parir, mirad, todas con las ubres nuevas, mirad, metiéndose en leche, todas para parir. Mirad, hay 100. Acá están todas no ven las ubres que se le va hinchando la ubre de arriba. Estas las vamos a quitar ahora, ¿eh? Las voy a vender un montón de ellas ahora.
Chacho, chacho. Mira lo que tengo para aquí que se ha venido. ¿Qué te pasa? Pobrecito, la vida que dura es la vida de pastor. La vida de pastor es muy dura. Está alguno que lo quisiera, un perrito más bonito que nada. Mira qué ganadero es, los chiquininos que es en cuanto sienten las cabras, vienen las cabras. Llamo a los perros, voy a ver yo estos olivos que van a venir estos a cogerlos mañana. Mira para Caldagar, que vamos a coger aquí estos olivos, que van a venir a coger estos olivos que tenemos aquí, estas aceitunas. Viene ahora para Caldagar. Racatapum chimpum. Esto manaba agua siempre. Y mira el que ha llovido, pero es que se filtra el agua. Esta garganta no es como está de árboles caídos, está todo caído en la garganta. Allá arriba se filtra y aquí baja subterránea y mana allá abajo un río de agua. Y es las cosas que pasan porque como el ser humano, todas estas montañas, digan lo que digan los corbatinas, que hay que restauración de la naturaleza, según dice la nueva ley de restauración de la naturaleza. Estas paredes todas se hicieron hace miles de años, cientos de años, las hizo el ser humano. Y durante toda esta era, que esto se ha trabajado todas las montañas, lo tenían todo hecho en bancalao, pues la naturaleza ha estado bien. Ahora dicen restauración de la naturaleza, mira lo que está pasando. Caen árboles en los cauces fluviales, se atascan las gargantas, allá arriba está todo atascado, el agua se filtra, ya no corre el agua por fuera. Todo lo hizo el ser humano, esta garganta, de aquí a aquí y todo. Pero claro, esto, los que han estudiado, pues no lo valoran. Todo este trabajo que hicieron aquí nuestros ancestros hace cientos de años, gracias a estos bancales se sujetó la montaña. Si esta montaña, la erosión hubiera bajado toda la tierra ya. Aunque la tierra tiene miles de años. ¿Y esto qué pasa? Pues que mira donde plantaban los olivos, allá había un olivo, y allá arriba hay otro olivo. Esto está todo olivar. Todos estos bancales sujetan la tierra. Ahora con la nueva ley de restauración, pues pasan estas cosas, un castaño aquí tirado, todo roto, todo se cae. Esto va a ser un desastre de país. ¿Entendéis? Autóctono, un desastre de país. Aquí corría el agua a tope. ¿Por qué no corre con todo lo que llueve en la sierra? Porque el agua se filtra. Y ya el agua no va por arriba. Pero ellos dicen, los especialistas quieren que el agua se filtre. Bueno, los nuevos especialistas. Mira, eso es un olivo totalmente ahí. Esto así. Esto ha estado así durante cientos de años que se hicieron estas paredes sujetando la montaña. Y ahora nosotros en estos mundos tan modernos y tan ricos que somos todos, y tan guapos y tan altos y tan perfectos, hemos optado por decir que esto no vale. Después de, no sé si 14.000 años, ¿cuándo se descubrió el arado? Ahora dicen las nuevas técnicas que no hay que arar. Hombre, arar por arar, no, pero toda la historia que se descubrió el arado, gracias al arado lo he dicho muchas veces. El ser humano somos tan poderosos, gracias a la agricultura y a la ganadería. Pero es una pena claro, aquí es donde tendrían que venir la gente que estudia antes de hacerse proyectos, antes de hacer todo y de ver esta historia. Mira, es que esto está todo de olivos plantados. Son olivos, estos son olivos. Esos olivos llevan seco, yo os conozco muchos años y esos olivos tendrán lo mismo, a saber, los años que tienen cuando los plantaron en la era de los romanos. Mirad, mirad el olivo. Tan seco, bueno, este está verde todavía, miradlo. Mirad, el olivo está verde todavía, ahí está arriba, ¿eh? Pues es lo que pasa. Esto es una pena. Que claro, estas fincas pues no valen. Esto así está. Esto hay que dejarlo como está, bonito y tal, pero las paredes irán cayendo y dentro de 100 millones de años pues estará todo erosionado. Mira el olivo, aquí plantado. Y aquí la única finca que está trabajada hasta altitud es esa que es mía de ahí. La única, aquí está todo abandonado. Es lo que hay, la montaña es así. La montaña. Muchos estudios, mucho esto del olivar de montaña, de esto, de lo otro, pero ¿qué? Sí.
La gente no se queda en los pueblos. Ya lo he dicho muchas veces, vivir en un pueblo no es tan fácil como parece. Bueno, si eres riquino o no riquino. Si eres de otro sistema. Esta mañana estaba hablando. Esta mañana he ido a hacer un trato, vamos a hablar con un amigo mío, a hacer un trato ahí. Y bueno, después de hacer otro directo de esta mañana, y hemos estado hablando de que le digo yo así, pues fulano va a cerrar, y me dice, si en mi pueblo van a cerrar la tienda, en el otro no sé qué, y dice, si es que esto está de mal en peor, de mal en peor, o sea, aquí nadie quiere hacer nada, aquí nadie quiere luchar por nada, aquí toda la gente pasa de todo, ya no queremos coger ni aceitunas, ni queremos hacer nada, esto el ejército Pancho Villa, todo es fiesta, ya está aquí solo fiesta ya. Y redes sociales, a ver si nos hacemos todos ricos, la gente se piensa que yo me hago rico, ya veis. Pero que es cierto, que pinta la cosa muy mal para estos mundos que vivimos, ¿eh? Estos pueblos albergaban el sistema que había aquí, pues el sistema no va a volver, porque era un sistema de muy poca gente, todos trabajando, lo he dicho muchas veces, y los productos se vendían en el pueblo, se vendían cerca, era todo un autoconsumo pequeño. Cuando ya empezaron todo esto de la globalización, no ves ahora, no quieren que Europa cultivemos, pero ellos quieren traer de otros, cruzar el mar con animales para traerlos aquí, para que nosotros no tengamos animales, porque quieren que Europa pues esté totalmente salvaje. Menos las ciudades que tengan de todo. ¿Y para qué queremos traer vacas de Argentina cruzando el mar hacia otro país, como cantaba Marco, pudiendo tener nuestras propias vacas, nuestras propias cabras aquí? Pues eso no lo entendemos. Bueno, sí, son tratados internacionales, cosas que tienen ellos los poderosos, nadie los frena, nadie los para. Se inventaron la pandemia para asustar a la población, el mundo se asustó y la gente luego hay mucha gente mal. Quiere tener a la población enferma, mal alimentada, y está así, muy goloso, pero mal alimentado. Y eso, pues claro, es cierto que tampoco está todo perdido, porque es verdad que hay gente que ha estudiado y que está en grandes sitios que están cambiando. Yo hablo con muchos, yo hablo con gente que está en buenas posiciones y me lo dicen, que no está todo perdido, que ya se están dando cuenta de muchas cosas. Pero claro, como esto va todo tan lento, ellos tampoco saben qué hacer, como enriquecerse. Pero bueno, se te dan cuenta que a veces no hay que ser el rico. Uno mismo, hay que mirar por la colmena, por todos. ¿De qué me sirve a mí tener mucho dinero si no puedes disfrutar ni gastarlo? Claro, pues no te sirve de nada. Y eso por lo que no está pasando en estos mundos. Que nos hemos cargado todo esto, todo lo que se necesita, mucha mano de obra, gente que sea muy unida, gente que sea también, este sistema de olivar, este sistema de agricultura que había aquí, de ganadería, era un sistema muy en comunidad, era toda una comunidad. Tú, por ejemplo, esta pared de arriba, ese pollo es de otra persona, tú tenías que pasar por lo suyo, él pasaba por lo tuyo y nadie discutía. Hoy en día, si tú tocas lo del vecino, te denuncia. Antes no era así, eso sabemos todo. Antiguamente, igual que las dúas de regar. ¿Cómo es posible que antes de una fuente regaran a lo mejor 100 personas? Nadie discutía, había agua para las 100 personas. Y ahora riegan dos y están a matarse y no hay agua. ¿Cómo te explica eso? ¿Que no lo explique? Yo no lo entiendo. Son cosas de eso, de que somos cada vez más egoístas y no pensamos en el bien común, miramos solo en el bien nuestro. No el bien nuestro en aprovecharnos de los demás. Y eso pues es así. Todas estas fincas van a base de posesiones, de veredas, de que el vecino tiene que pasar por lo del vecino, las aceitunas de tu olivo caen para tu finca, no pasa nada. Y claro, cuando el ser humano empecemos a tener dinero, ya después de la guerra, ya después de la guerra, después de toda esta historia, pues la gente empezó ya a ser egoísta. Y ahora mismo estamos en una situación de que como somos todos tan ricos, nadie necesitamos nada, pues ir a la leña. Un olivo. ¿Quién plantaría este olivo? Como canta la canción, dígame de quién son estos olivos. Jaweni. Y esto, pues nada. Yo he intentado reivindicar mucho esto, la vida tradicional y la vida ancestral, pero bueno, siempre me quieren denunciar. Pero que me sigan denunciando. Que mira dónde está plantado un olivo, una higuera,
otra higuera, cerezo. Esto era toda, esta montaña era todo pues, un vergel de todo, de vida y de todo. Los bajos precios, la calidad de vida y toda esa historia, pues se abandonó todo esto. Se abandonó el campo. Se abandonó la vida. Y no podemos hacer nada. Simplemente dejar que pasen los años y morir. Sin llegar a hacer nada por los que vengan detrás. Somos la generación de la destrucción. Es que vamos, decir que quiere la restauración de la naturaleza, abandonar todo, y luego la nueva ley de bienestar animal, es que yo no sé de qué, esto es engañarnos a nosotros mismos. No es cierto. Eso es como decir ahora en España que estamos tanto los rojos están contra de los fascistas y los fascistas en contra de los rojos, ¿no? Ahora mismo está España en esa situación, que hemos vuelto otra vez a dar un paso hacia atrás. Bueno, pues imagino que está uno en casa, un fascista. Yo no quiero nada de los rojos, yo no quiero nada de los rojos. Y los rojos son los que cogen, por ejemplo, las patatas. Pero no estás comiendo patatas. Entonces, ¿para qué dice que no quiere nada de los rojos? Los rojos son los que han sembrado las patatas. Pues esto está pasando. No queremos contaminar en Europa. Europa tiene que ser un vergel que vuelva a la restauración de la naturaleza para no contaminar. Y luego estamos teniendo productos de otros sitios que contaminan mucho más. Como nosotros no vemos lo que están haciendo en el Amazonas, nos pensamos que, no, hombre, contra más cerca vengan los productos, los alimentos, menos se contamina. Y punto. Y eso es así. Y no lo puede discutir nadie. Bueno, a mí me lo podrán discutir, porque como yo soy analfabeto y no sé, pero es así. No podemos hacer nada. Solo podemos hacer que el ministro de Agricultura y Ganadería nos dé una subvención más. Ay, Dios mío, Dios mío. Bueno, siempre se ha dicho que tropezando se aprende a andar. O no es verdad, cuando uno se arruina en un negocio, lo que pasa es que estas cosas que hacen los poderosos, cada vez que se pierde un capital, que se pierde una finca, se pierde una ganadería, se está perdiendo mucho, que ellos no saben que eso costó siglos y siglos de aprendizaje. ¿Cómo salen las tórtolas? Escucha los pájaros. Y ya está. Dicen que el cambio climático. Estamos todos abarrenados de la cabeza. Estamos todos. Así es la vida, chicos y chicas. Por ti, por mí, por España, por el rey, por Europa también. Todos juntos de la mano, caminando hacia el Señor, por senderos de miseria, vamos a la destrucción. Mirad, este castaño se ha secado, ese está enfermo. Enfermedades que vienen nuevas, virus, pero que siempre han existido. Es que hoy en día, como hacemos un trauma de todo, pero es verdad, ¿eh? Antes venías con una caballería por aquí, este es el camino que va al pueblo. Este camino va al pueblo, una caballería. Tú pisas en la finca vecina, antes esto estaba todo trabajado, pero trabajado. Y no pasaba nada, ahora vas y pisas en la finca de uno porque tienes que pasar y te denuncian. Vas a hacer una obra y te denuncian los vecinos. ¿Por qué? Porque somos todos poderosos. Gente así. Mira, para ahí viene otro atajo de cabra. Madre que la has traído para acá. Porque estos pueblos como este pueblo, había a lo mejor 5.000 personas o 3.000 o 4.000 personas y todo el mundo estaba bien. Y era feliz, un montón de bares, comercios, tiendas. ¿Y por qué ahora estamos 300? De los 300 hay 200 viejos y de los 100 nuevos que hay 20 o 30 jóvenes y estamos todos atronados de la cabeza. Porque es así. Todos queremos lo que tiene el vecino tiene lo que quiere. Vamos a ver estos olivos. Estos olivos los compró mi padre. Esto lo vamos a coger ahora. Lo vamos a coger ahora. Mañana pasado en estos días. Mirad. Mirad que aceite. Estas sí quedan aceite. Mirad. Están doblados como joces. No tienen. Aquí tienen unos cuantos aquí, allá adelante donde está el mogollón. Mirad cómo están de doblados. Esta aceituna, esta produce aquí arriba más aceite que para allá abajo. Cuesta mucho más, eso sí es verdad, pero bueno. Nadie es eterno en la vida.
Pues así es la vida autóctona. Madre mía, cómo están estos olivos zagales. Es que me voy a forrar este año, me quitan el paro, las subvenciones. Mira cómo está el suelo. Esto es la guerra, por Dios. Las cabras pasando todos los días. Chacho, mira cómo están los olivos estos. Madre mía, el lagal mío se va a forrar. Se forra, se forra. Pero mira cómo está el suelo. No, no, esto hay que coger primero el suelo y luego poner las redes y las máquinas. No vamos a derrotar aquí ni un kilo de aceituna. Mira cómo están. Esto lo dejamos siempre para esto, para aceite, o esta finca da más aceite. Chacho, chacho, madre de Dios hermoso. Miriam, no veas el móvil, no veas el móvil, Miriam, que nos haga un... Madre mía, mira cómo está el suelo. Y las cabras pasando todas que se las comen, ¿eh? Para que las cabras pasan y cogen la mejor, la verde. Mira cómo está. Chacho. Dígame de quién son esos olivos. Esto sí que es un olivar de montaña tradicional. Esto. Mira cómo está el suelo, que desgrea todo, ¿eh? Que hay que venir con la cesta, empezar de allá aquí para acá, cogiendo, cogiendo, cogiendo. Y luego las redes detrás y la máquina y 4 palos. Ya, dime dónde está. Las del suelo las vendemos, se llevan aparte, se venden a 45 céntimos. Ostras, macho, mira, si ya tienes un kilo, ¿eh? ¿Quién no tiene un kilo? ¿Quién no tiene 40 céntimos en la mano? ¿Quién no quiere? Macho, qué riqueza. La sierra es para los pobres, siempre se ha dicho. Las sierras para los pobres, que no los quiere nadie. El llano es para los ricos, que van con zapatinos. Chacho, mira cómo están los olivos doblados como goce. Me cago en diez, la que tenemos aquí, día, la guerra. La guerra tenemos aquí. Madre mía. Mira. Esto es Esparta. Y que todavía hay gente pensando que yo necesito las redes sociales, que me estoy haciendo rico. Pero si yo tengo la riqueza aquí en la sierra, muchachos, que no se enteran esos zumbados de la cabeza. Las redes sociales para entretener a la gente y entretenerme yo. Y si algo podemos ayudar a alguien, mirad, ya están arrugadas aquí arriba. ¿Veis cómo aquí arriba están arrugadas y está lloviendo? Contra menos agua. Vamos a hablar un poco de aceite porque como hoy en día somos todos tontos, los antiguos, digo, todos los antiguos son tontos hoy en día, supuestamente. Dice la gente, llevo 1000 kilos. Bueno, se ponen todos aquí los listos a tasear. Autóctono. Coge, digan lo que digan. Si es que los antiguos sabían aprovechar más que nosotros. No, yo me río porque la gente después, como no me entendéis, me insultáis todo. El, el recurso del incompetente es insultar. Bueno, los antiguos cogían esta aceituna, ¿no? A cesta del suelo, vareaban, no había redes, no existían, las cogían, las metían en saco. Esos sacos los cargas en las caballerías. La caballería tenía que llegar hasta el molino, pero cuando llegaban había unas cosas que se llaman chiqueros. Cuando la aceituna tú la coges aquí, la metes en los sacos, os voy a explicar, porque vosotros también me entendéis mucho, la aceituna pierde esto, pierde agua, ¿no? Y dice la gente, los tontos dicen, eso es aceite. Mentira. Todo lo que chorrea del saco no es aceite. Eso es agua. ¿Tú para qué vas a pagar por agua si el agua jamás se mezclará con el aceite? Tú llévala, como hacían los antiguos. ¿Por qué cogían tantos? A ellos les rendía más la aceituna. Porque no llevaban agua, solo llevaban tristamente entre el agua que perdían en los sacos, más luego las metían en chiqueros que se tiraban hasta que te tocaba la vez para hacer el aceite. Se tiraban 15 o 20 días en el chiquero las aceitunas. Entonces ya cuando las sacaban del chiquero, las llevaban al moler, ya no tenía apenas agua, ya no salía agua, estaban como secas ya. ¿Qué pasa? Porque era todo aceite, no había apenas agua. Ahora las cogemos corriendo, nada más llega, que no pierdan ni gota de agua. Claro, llevan 1000 kilos, pero llevan 1000 kilos que son 300, que son 500 de agua. Entonces no te salen las cuentas. La aceituna, pues si un kilo de aceituna, por ejemplo, son... Vamos a ver, hoy si voy a hacer la prueba bien, esta tarde estoy inspirado. Vamos a ver, un kilo de aceituna, las gorditas estas, con estas aceitunitas gorditas, a lo mejor un kilo de aceituna son 2 aceitunas, ¿no? Bueno, no son 2, serán 100 o 20 o 30 las que sean, ¿no? Claro, pero esta gordita
tiene la misma aceite que esta pequeñita. El aceite es el mismo, pero el agua no. Esta tiene menos agua, esta tiene más agua. ¿Entendéis? Por eso siempre decían antes que el que hacía el aceite antes del mes de enero dejaba el aceite en el madero, porque llevas agua y no llevas aceite. En cambio, esta aceituna se está arrugando ya aquí en la sierra, mirad. Esta es la que da aceite. Esta que está arruga, mirad. Que está perdiendo el agua. Esta aceituna ha perdido el agua. Ahora, si lo pongo, esta aceituna ha perdido el agua, está perdiendo agua y se está arrugando. Esta es la que da aceite. Produce más esta aceituna que una gordita. Bah, como yo no he estudiado, nadie me hace caso. Bueno, pues eso era así antiguamente. Ahora somos todos tan modernos. Madre mía, si da miedo andar por aquí, mirad la que tenemos aquí liada. Aquí tenemos 4 o 5 mil kilos, pero hoy no hay más. Que están dobrados como joces. ¿Y por qué se están arrugando aquí y allá abajo en el pueblo no se están arrugando? Recordad que esta aceituna es manzanilla cacereña, esto produce muchísimo menos que la de Andalucía. Estas son variedades de aceite, estas son de mesa, esto tiene buena calidad, pero produce menos. Y más si las llevas llenas de agua. Madre, si están montonadas las aceitunas. Si es que me voy a forrar este año. Todas del suelo se cogen y todas se venden. Que estas las hace todo el molino de aceite, otras las compras a 40 céntimos y pones luego las redes tiradas de arriba para ti. Dime de quién son esos olivos. Y esto es un olivar tradicional de montaña, con sus correspondientes parras para hacer el vino, que la gente tenía parras en las lindes. Olivar entre bancales. Y esta finca pues hay que mantenerla porque es la última del pueblo. Dime de quién son esos olivos. Madre mía. Al que le guste coger aceitunas del suelo, que venga para acá porque está el suelo. Vamos. Entonces da gusto cogerla. Mira, es que a mí me encanta coger aceitunas del suelo. Mira. Este año nos forramos, pero que no se entere nadie. Hay que abrir otra cuenta en otro banco, que no se entere del banco mío, porque hay que tener cuentas en 2 o 3 bancos, ¿no sabéis eso? Es autóctono, hay que tener cuentas en 2 o 3 bancos para que no se entere un banco de lo que tiene uno del otro. Uy, hay que tener vida fina de pueblo. Te intento las perras en el mismo banco y te cogen envidia los banqueros. Hay que abrir cuentas nuevas. Madre mía, se entera el de la caja que le mete unos cheques de esto. Uf. Pronto dice yo aquí con un cacho de sueldo y estos jornaleros aquí, estos obreros. Buen día, casi tú no hay aquí. Hoy está todo el suelo, mirad cómo está el camino. Madre del amor hermoso. Pero este hijo mío, tener el capitalazo que tenemos aquí de aceituna. Madre mía, cómo está el suelo. Y las cabras todos los días, que las cabras comen unas pocas. Ya. Me dice una mujer un comentario, eres mi privado, eres mi medicina. Pues yo medicina. Madre mía, que aquí me voy a tirar todas las navidades cogiendo aceitunas. Voy a venir ya con las del suelo rápido. Hay que cogerlo, esto no se puede. Esto es un crimen, me castiga luego Dios. Yo soy creyente. Madre mía la que tenemos aquí, mira. Pero mira el suelo, mira. Madre mía. Miriam, vete abriendo otra cuenta en otro banco, que no se entere el de la Caixa, que no se entere el de... Mira cómo está el suelo. Que no se entere que le voy a meter unos cheques estas navidades que vamos. Y todavía hay gente que me quiere quitar las redes sociales porque dicen que me estoy haciendo rico. No venís a quitarme las aceitunas, esto hay que trabajar. Ah, las redes sociales es más fácil. Claro, qué bonito. Como decía la tía Pescueza, hasta que no le quiten las redes sociales no voy a parar. Claro. Venga, ¿qué aceitunas si quieres? Esto no me lo quitas, no. Aquí hay que agachar los riñones.
Esto es una alegría, vosotros que no sabéis lo que hay aquí. Aquí hay un montón de kilos de aceituna. Madre mía. No voy a abrir otra cuenta bancaria en otro banco. Y hacer posible para Plasencia, para que no se enteren los de pa' aquí. Que no crucen los datos porque después te cogen envidia, te ven en el bar y te miran atravesado. Te ve el banquero con sus maninas finas y luego ve las nuestras heridas y dice, este bobo con las manos como las tiene. Ya, mira el corte que me ve que todavía se me está cicatrizando. Todavía no se me ha cicatrizado, mira. Dice el banquero, yo aquí pagando el coche a letra y estos de pueblo me cago en las cartillas sin tocar a una perra. El dinero no se puede tocar. Mira cómo está. Eso digo yo, me quieren todo el mundo está a quitarme las redes sociales. Nadie viene a quitarme ni a meterse con el ganado, nadie compra ganado, ni nadie quiere coger aceitunas del suelo, ni nadie quiere nada. Yo no lo entiendo, si tanto me quieren arruinar, pues que hagan estas cosas y las redes sociales no sirven para nada. Sirven pues para reírnos un rato y ya está, y pasar el rato. Y cuando hay que reivindicar, pues se reivindica, y cuando hay que decir cuatro cosas se dicen. Ay, ¿dónde están esos olivos? Hijo mío, hijo mío. Que no se enteren Haidí, que no se enteren Haidí, que no se enteren Haidí, que estoy cobrando el paro. Porque esto no puede ser. Madre mía, madre mía, dobrás como 12, mira. Qué bonito es el amor. Mirar ese naranjo que de naranjas tiene y solamente con las cabras pasando. Y tiene naranjas para aburrir. Mira cómo está ese olivo. Chacho, chacho, chacho. Mira que me lo decían. Tú trabajas. Claro, yo que no tengo nunca, como a mí, a quitarme las redes sociales. Cago en Dios, venir para acá a quitar finca y a comprar cabra y a comprar vaca. Lo que tenéis que hacer es estar todos obsesionados con quitarme las redes sociales. Que cada día viene un loco nuevo a quitarme las redes sociales. Dice uno, ya te tengo eliminado. Te estoy poniendo de todo. Ay, de todo, de todo, de todo. Aquí que unos 4.000 kilos. Lo de arriba va a ser top aceite, que hagamos unos 2 o 3.000 kilos de aceite. Tiene que haber más de 4.000 kilos aquí, pues están todos esos olivos doblados. Con el dinero de las del suelo pago lo que me cuesta la maquila, pago el gasoil y se paga todo. ¿Entendéis? Es que eso hay que saberlo hacer. En la tierra, todo tiene que salir de la tierra. El ser humano solo tiene que poner el trabajo. Mira. Si tú llegas, pones las redes, pisoteas las del suelo, le pegas 4 palos arriba. No, yo es que las del suelo no las quiero. Tú coges las del suelo primero antes de poner las redes. Delante. Vas por la mañana, quitas un cacho. Coges las de arriba. Estas se llevan aparte, se le venden al molinero. El molinero te paga dinero. Tú en vez de coger dinero, dices, oye, me pagas lo que me cuesta la maquila. Y te sobra dinero. Con ese dinero que te sobra, has pagado tus jornales. Es que esto es así, porque si llegas y las pisoteas, pues pierdes aquí en el suelo que hay tirados en el suelo. 2.000 kilos. Pues 45 céntimos que está, 40 y 40, ¿cuántos son? 85, 5, 10, ¿cuánto es? No? 900 y 900, 9 y 9, ¿cuánto es? 18 por lo menos. 180 euros, digo 1.800 euros del suelo. Con 1.800 euros te sobra dinero para pagar el trabajo que te cuesta el molino. Hay que ser de pueblo, no saber de cuentas, pero no ser tonto. Mira, aquí las cuentas, aquí las cuentas se echan con la cartera abierta y las cuentas hay que echarlas así. Porque es que es muy bonito. Este teléfono ya va a desaparecer, ¿eh? Ahora cuando venga a mí desaparece este número de teléfono. Va a quedar ahí puesto en la página y tal, pero yo aquí no puedo estar todo el día y toda la noche llamándome gente, insultando, amenazando. Te estoy esperando, te voy a matar, pito, flauta. Esto no puede ser, ¿eh? Aquí no puede ser todo el mundo llamando, lo voy a quitar.
No, no, vamos, que está ya en cuanto que compre la tarjeta lo quito. Que mira qué aceitunas tienen, ¿eh? Que nadie diga que Extremadura dura. Cago en Dios, luego me ven cogiendo aceitunas del suelo y se ríen de mí, pues si es que esto da gusto cogerlo. Cago en Dios. Aquí vienes, pones el puchero, hacemos una lumbre, pones un puchero con comida y te pones a coges un pollo, pones las redes, vareas los olivos y así se va haciendo, así se ha hecho toda la vida de Dios. Mira, pero ¿cómo vas a pisar estas aceitunas si es un pecado mortal? Pero de quién le voy a decir al hijo que no venga para acá porque es capaz de subir con el coche y pisotear todas las aceitunas. Y estas pues para hacer aceite. Y te sale un aceite, mira qué aceituna. Sale un aceite pues especial. A mí no me gusta el aceite de la aceituna verde. Yo creo que la aceituna tiene que ser que esté hecha, la aceituna que tiene que estar madura. Pasa como las carnes de los animales. Los animales tienen que estar las carnes hechas. Que eso de los pollos, esos que crean en 15 días y son tantos locos de la cabeza. Un pollo hay que criarlo en 20 días, un cochino en un mes, esas carnes no están, no, no, no. ¿Qué le está pasando con comer esos pollos? Toda la gente sin dientes. Tú verás, los dientes ya no trabajan, ¿para qué queremos dientes? Se nos caen. Y yo creo que pasa igual. Si hiciéramos el aceite con la aceituna negra, negra, el ser humano tendría mejor salud. Digan lo que digan, porque la primera digan, sí, tiene muy buen sabor, tiene muy tal, pero a veces no hay que fiarse de lo bueno, hay que fiarse de lo sano. Ahora mismo te comes un pollo de esos de pollos estos mareados que crían en las granjas, que son necesarios, yo estoy a favor que se críen, y está, uy, qué tiernito, te matas un gallo, tiene la carne negra, duro, pues la gente dice, uy, qué asco, qué duro está esto, yo quiero el pollito, pollito blando, pues se te caen los dientes, ve, pues se te caen los dientes porque los dientes no trabajan, te comes un gallo y es saludable para tu salud y no tienes que ir al dentista, es que estés cambiando alimentación por médicos. Es que está pasando eso. Estamos cambiando dicen el alimentarnos mal para estar luego tratados en médicos. Es así de claro. Totalmente. Un dentista que es un médico, ¿por qué la gente va tanto al dentista? Mala alimentación, mala leche. La leche tiene que ser lo más natural posible. No, es que de la leche bebemos agua. Beben agua, claro. Nosotros de cabra te hincas un puchero de leche de cabra y no te mueres nunca. Y eso es lo que está pasando. Igual que el vino y todas las cosas. Estamos cambiando la sociedad nuestra, eso, el goloseo por los médicos. Igual. Yo prefiero el pollo blandito, aunque me tenga que poner una dentadura postiza. Oye, barrena, es una dentadura postiza, eso se tiene que estar más mal. Tendrá mejor lo tuyo, pues cómete un gallo de corral, cómete un cochino de un año, de 6 meses o 7 meses. Cochinos que los crean en 15 días, hay a base de hormonas, medicinas. Y yo creo que esto pasa igual, han cogido la moda. Hoy, la aceituna verde, verde tiene que ser el aceite. Si no está madura, no está hecha, pues esos nutrientes, eso que tiene la aceituna cuando está hecha, pues yo creo que no los has perdido porque no te los has tomado tú. Pero claro, vas al médico y el médico te receta, eso también es así. ¿O no es verdad? Esta aceituna que ya está hecha. ¿Qué significa hecha? Que no sé si tiene verbo o no, pues yo ya digo que no he estudiado. Los restos de otra botija, macho, me encuentro nada más que restos de botijas, Mirad. Si esta aceituna ya está hecha, que está negra, está madura, cuando una fruta está madura es como una persona. ¿Cuándo tiene sentido común una persona? Cuando está hecha. Un niño sí tendrá vida, tendrá tal, pero no tiene tanto sentido común. En cambio, cuando el niño ya tiene una edad, pues ya se dice que ya es un hombre, es un adulto. Por eso dicen que hay que votar a partir de 18 años. Pues si tú en vez de hacer aceite
Con aceitunas verdes que no está hecha, no tiene todos los nutrientes, no tiene todo lo que tiene que tener la aceituna. No es igual, digan lo que digan, que el sabor es que hoy que mejor calidad, que no. Yo para mí que eso es todo un cuento chino, pero un cuento chino. Cuando una cosa está madura, está madura. Y cuando no está madura, no está madura. Pero bueno, en el país de los hocicos finos, un pollo mareado es un exquisitese. Está cambiando la gente, también os voy a decir una cosa, está cambiando la sociedad, se están dando cuenta de, mirad cómo se está arrugando aquí la aceituna, ¿eh? Esta es la aceituna buena, la que haces así, esta es la que da aceite. Bueno, ahora me dirán aquí todos los especialistas de aceituna, me insultarán, me dirán de todo. Yo digo lo que yo pienso, yo qué sé, a lo mejor a cada uno le gusta lo que le gusta. Esta es la suya. Esta. Que tiene acidez, acidez. Más acidez tienen las pastillas que dan los médicos y la gente se las machacan que vamos. Acidez. Veis, cómete un buey de esos que tengo yo a comerte un becerro, de esos que están a cebadero, claro que produce más carne de cebadero, pero te estás comiendo un natural, lo mismito, lo mismo, puesto pase, igual. Mira cómo está el camino. Dios. Me forro. Chacho. Madre mía. Os voy a dejar, que luego se hace los directos muy largos y no los veis. Aunque me da igual, la verdad. Yo ya sé que aquí tengo tema. Madre mía, la que tenemos aquí lía. No, esto tengo que venir yo para acá, que esto hay que coger todas las del suelo primero y después las de arriba. Olivo cogido, se cogen cada 2 olivos, se ponen las redes y se tiran las de arriba. Y eso hay que hacerlo, y estas se cogen en cajas para que no pierdan agua. Estas van por kilo, esta contra más peces más nos pagan. Las del suelo, pues esto pesa como tierra. Si es que da pena verla. Todas estas las hemos cogido toda la vida, y estas las cojo todos los años, y esto se va a estudiar todo, y esto es todo aceite buenísima. ¿Qué cuento chino de que no quieren? Me cago en 10, pues yo no quedamos ni una de todas que las quieren. Nunca me han dicho que no. Chacho, si donde quiera cogen un kilo de aceituna, mira cómo estoy abajo. Sos dejo de Gales, que lo paséis bien. ¿Cómo suenan los campanillos? Madre mía, qué frutazo hay aquí, Que paséis buena tarde. Ya que insulten, que amenacen y que digan lo que quieran. Yo pienso así. Yo pienso que el aceite casera con la aceituna que está hecha. Bueno, yo puedo coger esa para arriba, que sé, yo me quedo las de arriba, pero esta se vende y esta se va a hacer aceite igual. Si te lo voy a... ya está. ¿Qué están diciendo de que las aceitunas del suelo no valen, no? Pues bien las compras. Si no valiera, no las compraban. Anda. No valiera. No, aquí no valemos ninguno. Madre mía. Mirad. Ay, Dios mío. No os podéis ni imaginar las aceitunas que hay por coger. Uf, madre mía, de fincas por coger y no se van a coger. Yo esto sí lo vamos a coger. Yo lo mío todo aquí no queda ni una. Porque va a estar cogiendo hasta que cierre el molino. Hasta que cierre el molino para últimos de enero o febrero vamos a estar cogiendo aceitunas. Vamos, yo ya no cojo a rato. Esta finca voy a venir a coger, eso da todo para el muchacho. Esta vengo porque voy a hacer aceite yo para mí de arriba. Y claro, hay que coger las del suelo también. Esto no los voy a dejar sin coger. Pero que hay capitales enteros por coger por ahí. Nadie quiere coger aceituna. Ni quieren coger aceituna, ni quieren... Los buscas para trabajar y te dicen que solo trabajan 6 horas, pues luego en 6 horas, ¿qué jornada vais a ganar?
Ni al estajo quieren ya la gente trabajar. Yo siempre he trabajado al estajo cuando he trabajado. Madre mía. Perdona a tu pueblo, perdónale, Señor. Hoy he hecho para comer, para el muchacho y para mí, para la novia del muchacho. Hemos hecho macarrones. Íbamos a hacer un cocido que he hecho al muchacho mañana para aquí cogiendo aceituna lo hacemos. Que aquí a campo queda mejor, la lumbre. Y he hecho macarrones con chorizo y también le he echado atún y huevo cocido. A la sartén hay que meterle. ¿Eh? Si la sartén no chirría, mal asunto llevamos. Yo, qué bonita es la vida. El viernes vienen ya viene Miriam. El sábado vamos a Salamanca y ya estamos para coger aceitunas, todas las navidades cogiendo aceitunas, que están todas las muchachas que nos ayuden. Viene para acá Inés y Ariadna y todo. No íbamos a ir a Plasencia en Navidades, pero nos quedamos aquí en el pueblo. Este año no he ido yo a Plasencia, nada, un día he ido dos. Nos vamos a quedar en las Navidades aquí en el pueblo porque vamos a reconquistar Torredo, Miguel. Nos quedaremos en el pueblo. Fíjate, suben por ahí para arriba otras pocas de cabra, mirad. Van ayudas otras, porque estas se están toda la tarde, van llegando cabras hasta por la noche. Se quedan para aquí comiendo. Van por ahí para allá corriendo. A mí me enseñó mi padre y a mí me enseñaron. Ahora subir por ahí para arriba, Martín. Qué bonitos están los musgos, ¿eh? Os dejo. Nos vemos esta noche.